Nuevamente nos encontramos en un 27 de febrero al pie del Monumento Nacional a la Bandera para recordar a Belgrano. Y uno en estas fechas siempre piensa qué más se puede decir de Belgrano. Desde nuestros primeros años de escuela primaria venimos escuchando hablar de Belgrano, venimos leyendo, participamos de centenares de actos patrios donde se recuerda a Belgrano, el 27 de febrero, el 20 de junio aquí en nuestra ciudad. Pareciera que ya está todo dicho. Sin embargo, es tan rica la vida de Belgrano, su personalidad, su legado, su obra, que siempre uno encuentra alguna faceta nueva, alguna frase que no recordaba, algún hecho de su vida que vale la pena traer al presente. Así que nos facilita la tarea. Fue realmente un hombre excepcional porque en poco tiempo, pocos años, 10, 12 años de vida política, de vida pública, que es la que nosotros recordamos, realmente dejó un legado extraordinario por su tarea política y militar, pero además por su tarea intelectual, porque fue un hombre preparado, estudioso, que se había formado en las mejores universidades de España y además que siguió durante toda su vida siendo un gran lector, siendo periodista, escribiendo libros, escribiendo tratados. Nuestro primer economista, Manuel Belgrano, el hombre que plantea la prioridad de la agricultura y de la industria nacional. Antes de 1810, todavía en pleno virreinato, y crea las primeras escuelas antes de 1810, una escuela de geometría y arquitectura y una escuela de náutica. Y escribe él mismo de puño y letra el reglamento de esas escuelas. Y allí establece que el ingreso a esas dos escuelas es igualitario para españoles, criollos e indios. Y establece más todavía un cupo para niños huérfanos, de 4 vacantes todos los años para niños huérfanos. Casi parece una legislación de estos tiempos. Ese fue Belgrano, el hombre que murió en la pobreza, habiendo nacido en una familia acaudalada. Su padre era uno de los comerciantes más importantes del virreinato. Seguramente él podría haber heredado esa fortuna, pero eligió otro camino, el del servicio a la patria. Y terminó, unos años después, su fallecimiento en 1820, apenas 10 años después de la Revolución de Mayo, en absoluta pobreza, preocupado por pagar algunas pequeñas deudas que le quedaban. Esas fueron sus últimas frases antes de morir, casi en soledad, y además olvidado por sus contemporáneos. Cuando él muere el 20 de junio de 1820, solamente uno de los diarios de Buenos Aires hace un pequeño anuncio de que había fallecido el general Manuel Belgrano. Y como a tantos argentinos ilustres, la historia recién los va a recuperar, los va a reivindicar muchos años después. Lo mismo le ocurrió a Moreno, lo mismo a Castelli, lo mismo a San Martín, a Sarmiento y a tantos otros. Se ve que nos cuesta reconocer el valor de nuestros grandes líderes y recién unos años después le damos el lugar, el sitial en la historia que realmente le corresponde. Belgrano no era un militar, como todos sabemos, sin embargo se estrenó en su carrera militar en las invasiones inglesas, en la primera invasión inglesa, al frente de un batallón de milicianos, de voluntarios, todos con tanta experiencia como él en las lides militares, en las batallas, pero allí empezó una carrera militar que tendría éxitos y fracasos, pero que siempre lo puso adelante, al frente de sus hombres, conduciendo cada uno de los procesos y siendo tal vez
el gran conductor de uno de los episodios más extraordinarios de la historia argentina, como fue el éxodo jujeño. Una proeza militar, pero sobre todo cívica, que hablaba de su capacidad de liderazgo y su comunicación, su contacto con el pueblo, con ese pueblo que lo acompañó abandonando todo para dejar tierra arrasada a las tropas españolas. Fue también Belgrano un hombre clave en el Congreso de Tucumán, 1816, fue uno de los hombres que impulsó la declaración de la independencia, junto con San Martín, que estaba en Cuyo, y desde allí impulsaba también la necesidad de la independencia, porque era la herramienta jurídica que necesitaban para tener éxito en las campañas militares que estaba iniciando el general San Martín desde Cuyo. Estos fueron los hombres visionarios cuyo legado y cuyas enseñanzas nos siguen inspirando hoy, nos siguen animando, siguen teniendo vigencia en este siglo XXI, donde la política se ha mediatizado, se ha banalizado, está tan huérfana de grandes ideas, de grandes valores, de grandes causas. Sin embargo, creo que en el corazón de los argentinos sigue habiendo una necesidad, una expectativa, una búsqueda de esos grandes ideales que animaron a Belgrano, y ojalá que los podamos recuperar, porque aquella idea del símbolo de la bandera, que no deja de ser un simple paño de dos colores, pero que representa, como todos los símbolos, tanto para la gente, para el pueblo, que representa la unidad de los argentinos, representa la patria, representa nuestra historia, la soberanía. Y como todos los símbolos, en cada momento de la historia hay que darles nuevo sentido, nuevo significado, resignificarlos, como se dice. Y tendríamos que pensar hoy qué significa soberanía en esta Argentina del siglo XXI. Significará tal vez cuidar nuestros recursos naturales, cuidar nuestra educación pública, cuidar nuestra cultura nacional, proteger aquello que hemos construido los argentinos y que es nuestro patrimonio económico, cultural, histórico a lo largo de más de 200 años. ¿Qué significa pensar en la patria a la que dedicó su vida Belgrano? ¿Qué es la patria hoy para nosotros? ¿Qué es el federalismo que aquellos hombres encarnaban? Porque la Argentina del principio de la época fundacional era una Argentina de provincias, que se constituyeron como nación. Tenemos que volver a repensar seguramente el federalismo, el rol de las provincias y qué significa la unidad nacional en una sociedad más compleja, sin duda, más diversa, con más intereses diversos, pero donde también es indispensable que podamos encontrar el cauce de la unidad de pensamiento, de acción para construir un proyecto común. Así que en la idea, en las ideas, en la enseñanza, en la obra, en el legado de Belgrano, todos podemos seguir encontrando una fuente de inspiración para vivir el presente y para construir el futuro. Santa Fe es una provincia que desde el principio formó parte de ese gran proyecto de independencia nacional, de soberanía, de federalismo que encarnó también Belgrano y que tuvo en muchos caudillos del interior colaboradores extraordinarios que pusieron sus hombres, que estuvieron al frente de todas las batallas de la independencia. Uno de ellos, el nuestro, el brigadier Estanislao López, el hombre que primero vio la necesidad del federalismo, pero que también fue el primer caudillo que entendió, o dirigente del interior, que entendió la importancia de la organización institucional y sanciona la primera constitución que tuvo una provincia argentina aquí en Santa Fe en 1819. Así que también Santa Fe ha hecho un gran aporte, no solamente porque fuimos el sitio donde Belgrano iza la bandera, o el sitio también aquí a pocos kilómetros donde San Martín libra su primera batalla, sino porque fue una provincia que se incorpora rápidamente a esa corriente progresista, esa corriente innovadora, moderna de la Argentina, que va a plasmarse luego en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional. Así que
en esa historia, en esa impronta, nos sentimos inspirados también para pensar el futuro de Santa Fe, para que Santa Fe siga siendo una provincia protagonista de la vida política institucional de la Argentina, y también para que volvamos a pensar a la luz de las enseñanzas y los valores de Belgrano el futuro de los próximos años, de las próximas décadas, el futuro en las nuevas generaciones, y podamos plasmarlo también como en aquellos años en obras concretas, en realizaciones, en leyes, en normas, en iniciativas que realmente marquen una huella en la historia. Así que nos sentimos siempre estos 27 de febrero como más cerca de los hombres que forjaron nuestra patria, nos sentimos más identificados con sus pensamientos y nos sentimos más comprometidos también con su legado histórico, pero sobre todo con su legado ético y moral, que sigue siendo una vara difícil de superar en estos tiempos. Gracias.